Y al final lo que estamos viendo, don Guillermo, es que todas estas empresas que tienen algún tipo de relación no solamente comercial, sino sobre todo de producción dentro de China, están poniendo, se están viendo desestabilizadas esas relaciones internas con sus socios locales. En el caso de China, las últimas conversaciones de Mitsubishi han tenido que ser con el grupo Guangzhou Automobile Group, el grupo automovilístico Guangzhou, el GAC. Hay mucha presencia de automóviles GAC en China. Mitsubishi tenía un acuerdo de operación con ellos para la producción de automóviles. Era un joint venture, básicamente, una sociedad estratégica que tenían en ese país. Y las últimas conversaciones que tienen para la retirada de Mitsubishi de China es básicamente ponerle fin a esa relación. Ajedrez político. Ya veo por ahí a don Nemías Jaén, que está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Nemías? Bienvenido, bienvenido, buen día. Sí, en efecto, muy buenos días. Bueno, buenas noches. Son las 12:13 minutos del 29, viernes 29. Aquí empezamos el festival acá en Taiwán. Festival del un festival que le llaman el Festival de la Luna. Hay muchísimas cosas por acá. Fin de semana largo de feriado hasta el martes, creo que regresan a trabajar. Y en China aprovechan este feriado, en la República Popular China aprovechan este feriado cultural tradicional y lo unen con el octubre 1, que es el Día Nacional de China. Felicidades a todos nuestros amigos chinos en la República de Panamá, que van a celebrar el Día Nacional de la República Popular China la próxima semana. Y bueno, ya están en descanso acá. Es toda una semana, don Guillermo. Es la semana dorada, es la semana larga de vacaciones. Y bueno, aquí estamos una semana más en Ajedrez Político en la frecuencia 92.1 de Ancon. Excelente, don Nemías. ¿Y por dónde arrancamos hoy? Porque hay varios frentes abiertos en el mundo mundial. Qué cosas curiosas que están pasando aquí en Taiwán, por lo menos esta semana, don Guillermo, amigos oyentes, se hizo el anuncio por parte de la presidenta de Taiwán, la doctora Tsai Ing-wen. La profesora Tsai hizo el anuncio de que dentro de algunos meses se hará el lanzamiento de los primeros submarinos construidos, desarrollados en Taiwán. Yo creo que este es un avance eh, en este tema armamentista, no solamente de Taiwán, sino de toda la región. Recordemos que Japón está también haciendo muchísimos cambios al interno del país para aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que se utiliza para defensa. Japón, por ejemplo, como tal, no tiene fuerzas ofensivas, sino más de tipo defensivas, y aquí en Taiwán se rompe el hielo con este tema de la capacidad armamentista del país, no solamente don Guillermo cayendo o siguiendo esta tradición taiwanesa de estar supeditados a las decisiones del Congreso de los Estados Unidos de América para que le den o le vendan o le transfieran tecnología y armamento militar. En este caso está este tema de tecnología submarina, y dentro de algunos meses hará el lanzamiento oficial de los primeros submarinos de construcción taiwanesa. Estamos hablando que fue una inversión de casi 1.500 millones de dólares. No es nada, digo, no es poca cosa, quiero decir, la cantidad de dinero que se está utilizando en defensa aquí en Taiwán, pero ya es un hecho. Taiwán comienza a cumplir su sueño de desarrollar sus propios submarinos. Deben estar los primeros submarinos en el año 2025. Y esto coincide, don Guillermo, curiosamente coincide esta noticia y el anuncio de lanzamiento dentro de 2 años de estos submarinos, cuando, según analistas de defensa de los Estados Unidos de América y de algunos países de Europa Occidental, hablan de una posible guerra entre la República Popular China y Taiwán en el año 2025. Hasta hace poco, el año pasado, se hablaba de un enfrentamiento militar en el 2030, por ejemplo, y el desarrollo que se ha llevado a cabo acá en la región hablan de un avance, un adelanto de esas confrontaciones para el año 2025. Entonces, al final de cuentas, don Guillermo, yo creo que este es resultado de, amigos oyentes, este es el resultado de eh,
toda la situación interna a nivel de China que se ha ido desarrollando antes de la pandemia, durante y después, donde vemos no solamente un tercer periodo inaudito de un líder del Partido Comunista Chino que se ha perpetuado en el poder por un tercer periodo de 5 años, donde parece que el único sueño o la única meta, don Guillermo, amigos oyentes, es lograr atacar a Taiwán y hacerse de esta isla de 28 millones de habitantes. Entonces, coinciden esas fechas de lanzamiento de submarinos eh, con los comentarios o los análisis de expertos en seguridad que dicen que en el 2025 vendrá ese enfrentamiento. Bien entendemos, don Guillermo, amigos oyentes, que no solamente en esta región del estrecho de Taiwán, entre China Popular y Taiwán, cualquier cosa puede suceder. Lo mismo hemos visto últimamente en los últimos, qué sé yo, 2, 3 años, muchísimas cosas que han cambiado, no solamente por este tema de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, sino también la situación de cómo se ha perfilado todos los temas de seguridad y temas militares en Asia Central y en el Medio Oriente. Yo creo que simplemente no hay proyecciones como tal que se puedan cumplir al pie de la letra, y básicamente nos encontramos ante un mundo muy, muy, muy cambiante en todo esto de defensas e intereses militares alrededor del mundo, don Guillermo. ¿Tú realmente piensas que va a haber un conflicto militar por Taiwán? Si nosotros tomamos en cuenta, don Guillermo, la realidad china, lo que está sucediendo a lo interno de la República Popular China a nivel político, a nivel económico, que es una cosa que hemos tratado aquí en Ajedrez Político, en esta frecuencia 92.1 de Ancón, ha sido una discusión, la verdad, bastante prolongada. Mi respuesta inmediata sería no, no va a suceder, pero hay que sustentar ese sí o ese no. En el caso del no, hay que sustentar el hecho de que a lo interno de China hay demasiados factores que están influyendo en la capacidad de decisión o de maniobra del gobierno de la República Popular China. En este sentido, estamos hablando de temas políticos. La situación en el Partido Comunista no está nada bien. Y si nosotros habláramos de un tema de defensa, un tema militar, un tema de estrategia de seguridad, don Guillermo, amigos oyentes, la realidad dicta que el efecto de la política interna en el Partido Comunista Chino está teniendo su impacto en los temas militares o en las estrategias de seguridad de este país. Si hace algunas semanas, algunos meses, estábamos nosotros conversando sobre la sorpresiva desaparición del escenario de Qin Gang, que hasta ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, a quien conozco perfectamente y tuve la oportunidad de compartir con él en muchísimas ocasiones entre el año 2017 y 2020. De repente sale de la palestra, desaparecen los escenarios, don Guillermo, amigos oyentes, y parece que se ha convertido eso en la constante de la gobernanza del Partido Comunista al frente del Estado, porque luego desaparece esta persona, Qin Gang, y de repente como que lo borran del mapa y aparece otro ministro de Asuntos Exteriores. En el caso este de defensa, cuando estamos hablando de temas militares, lo que hemos visto, don Guillermo, amigos oyentes, en los últimos días, en las últimas semanas, es básicamente que nuevamente desaparece alguien de la palestra pública china o del escenario político chino, y en este caso en un tema sensitivo, que es lo que se apega a nuestros comentarios ahorita mismo sobre este tema militar entre Taiwán y China, y es que el ministro de defensa de China pues desaparece de la nada. Y hasta el sol de hoy, que yo sepa, no se tiene noticia alguna, don Guillermo, del paradero de se supone que hasta este momento, ministro de Defensa de China. Entonces, yo creo que esto se suma a los factores ya existentes para poder decir yo, desde mi punto de vista, decir no, esto no va a suceder. No habrá ninguna intervención sobre Taiwán, al menos no en el 2024, no en el 2025. Y es porque al mismo tiempo se están dando muchísimos cambios dentro de la estructura de mando del Ministerio de Defensa de China. Recordemos, amigos oyentes, que en el caso del sistema de gobierno que tiene la República Popular China,
el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que está en su tercer periodo de 5 años, al mismo tiempo está en su tercer periodo como secretario de la presidente de la Comisión de Defensa Militar de China, y al mismo tiempo está frente al Estado de la República Popular China como presidente de la República. Entonces, estamos viendo muchísimos cambios. Esto solamente, don Guillermo, no hace más que unirse a un montón de otros casos y situaciones que se están desarrollando al mismo tiempo en ese país. Lo he mencionado anteriormente, lo vuelvo a repetir y lo defiendo. No es del interés de nadie ver una desestabilización de China, ver una desestabilización del Partido Comunista Chino, y sus esfuerzos por llevar este país adelante no es del interés de nadie. De hecho, yo creo, don Guillermo, que es una alarma que se ha encendido a nivel mundial sobre la situación que se desarrolla en los últimos meses en este país a nivel económico. Hemos visto la quiebra de más de 10 empresas, las 10 empresas más grandes de desarrollo inmobiliario del país han básicamente quebrado. En el caso de la empresa más grande, Evergrande, ese es el nombre, Evergrande, hasta han tenido que solicitar acogerse a los capítulos de bancarrota de las leyes de Estados Unidos porque tenían grandes inversiones también, don Guillermo, en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto no es nada que tengamos que celebrar. Aquí nadie está esperando el colapso de China, nadie quisiera ver el colapso de China. Al contrario, la preocupación se centra en el hecho de que es muy peligrosa la situación actual y no sabemos al final las repercusiones que pudiera tener no solamente a nivel doméstico de China, sino en la región del este de Asia, en todo el Indo-Pacífico, y también, ¿por qué no?, en lugares como América Latina y el Caribe, donde empresas chinas estatales y privadas tienen demasiados intereses. Esta semana, en la industria automovilística, se suma un hecho en este tema de China y su tema económico. La empresa japonesa, don Guillermo, Mitsubishi Motors, ha anunciado oficialmente hace 48 horas la finalización de su producción de automóviles en China, don Guillermo. No puede ser. Entonces, don Guillermo, esto es el caso de Mitsubishi, al menos en la industria. Pero el problema es con Mitsubishi. Mitsubishi ya no es así 100% japonés, ¿no? Creo que hay hasta fondos de inversión metidos ahí. Mitsubishi es dueño de Renault y de Ferrari, si no me equivoco. Así es. Y bueno, está el caso del mago, el brasileño Ghosh, que estuvo en Japón y luego se le prendió el rancho y al final está, si podemos decir, refugiado en su propio país, en Líbano. Es un gran ejecutivo de esta empresa, con la Nissan, con la Mitsubishi, con toda esta gente. Y al final lo que estamos viendo, don Guillermo, es que todas estas empresas que tienen algún tipo de relación no solamente comercial, sino sobre todo de producción dentro de China, están poniendo, se están viendo desestabilizadas esas relaciones internas con sus socios locales. En el caso de China, las últimas conversaciones de Mitsubishi han tenido que ser con el grupo Guangzhou Automobile Group, el grupo automovilístico Guangzhou, el GAC, y yo creo que para los amigos oyentes, al menos en Panamá, el nombre GAC no es nada nuevo, don Guillermo. Hemos visto carros hermosísimos, eléctricos, digamos que bonitos modelos a buen precio y demás en la ciudad de Panamá. A mí no me ha tocado verlo en los últimos 8 meses que estuve en Panamá. Hay mucha presencia de automóviles GAC. En China, Mitsubishi tenía un acuerdo de operación con ellos para la producción de automóviles. Era un joint venture, básicamente una sociedad estratégica que tenían en ese país, y las últimas conversaciones que tienen para la retirada de Mitsubishi de China es básicamente ponerle fin a esa relación con el grupo GAC, el grupo Guangzhou Automobile Group. Y esto, sí, don Guillermo, estamos viendo en China muy lentas las ventas. Estamos viendo también el incremento de la venta de automóviles locales, que no es más que el resultado de cooperación entre empresas chinas de la industria y empresas sobre todo japonesas y alemanas, donde ha habido mucho transfer de tecnología, don Guillermo. Entonces, al final,
algunas empresas chinas, en este caso, por ejemplo, GAT pudiera ser una, no es que hayan desarrollado tecnología nueva a nivel de autos híbridos ni autos 100% eléctricos, sino básicamente que han continuado desarrollando tecnología eléctrica e híbrida, pero como producto básicamente de la cooperación que han tenido con estas empresas japonesas y europeas que le han transferido tecnología básicamente. No quiero decir precisamente que han copiado la tecnología de don Guillermo. Yo creo que sería bastante irresponsable de yo decir que han copiado como tal esa tecnología, sino básicamente se han empoderado de esa tecnología y han desarrollado sus propias marcas, si lo podemos decir de otra forma. Esto, al final, don Guillermo, cuando vemos la constitución de la empresa o de ese joint venture, de esa relación estratégica con la empresa GAC China local, GAC como tal, el Guangzhou Automobile Group, tiene 50% de GAC Mitsubishi, que ese es el nombre que tiene la empresa Mitsubishi Motors dentro del país. Entonces estamos viendo que hay un tema que está afectando directamente la economía china, por tanto el consumo. Cuando Xi Jinping y los grandes mandos del Partido Comunista pensaban que después de la pandemia iba a haber un aumento, ellos proyectaban un gran aumento del consumo interno dentro del país. Lo que estamos viendo, don Guillermo, es básicamente una tendencia hacia el ahorro, uno. Dos, una tendencia hacia el flujo de capital hacia el exterior, por lo cual se han implementado, se han instaurado varios mecanismos para prevenir que ese capital chino salga del país. Entonces yo creo que entre tantas cosas, don Guillermo, las empresas extranjeras dentro del país pues están sintiendo el golpe de ese pensamiento o esas decisiones de los consumidores chinos. En este caso, efectivamente, Mitsubishi, por ejemplo, solamente en el año 2022 vendió 38.550 carros en China. Y aunque le parezca mucho, estamos hablando que aún cuando han vendido en el 2022 38.550 carros, don Guillermo, estamos hablando de una disminución del 60% de las ventas de Mitsubishi en ese país. Entonces, yo creo que estamos... Ese golpe es más fuerte que el de los submarinos. No, definitivamente, por eso, don Guillermo, que usted me hizo esa pregunta sobre el tema de Taiwán, y al final de cuentas, don Guillermo, a mí me dicen que no me tengo que enfocar en los hechos puntuales que están sucediendo a nivel de China para poder argumentar o apoyar ese argumento que a mí me dicta de que no están en la capacidad actualmente de invadir Taiwán y hacerse de la isla, de su pueblo de 28 millones, de su tecnología, de su economía, de su defensa y demás. Pero definitivamente, don Guillermo, es que no podemos obviar que la China de hoy, en el año 2023, hoy 29 de septiembre, no es la misma China de antes. No son las mismas capacidades. De todos modos, yo estoy tratando acá de recordar algún conflicto que haya participado en baja o alta intensidad el Ejército Popular Chino, y creo que hay que irse hasta la Guerra de Corea. O sea, no tienen experiencia de combate. No sé, puede ser que desde acá lo esté viendo con mucha ingenuidad. Porque tú puedes estar armado hasta los dientes, pero saber qué hacer con las armas es otro tema. Bueno, yo creo que el caso más reciente, don Guillermo, ya tenemos que ir a la pausa, pero el caso más reciente es el de Rusia, donde se habla de una superarmada, de mucha tecnología, de mucha una cafetera vieja que no sirve. Exactamente, en el área convencional, de armamento convencional y demás, don Guillermo, y ya llevamos en febrero del próximo año 2024 vamos a cumplir y te digo 2 algo, años de una guerra interminable. Me da la impresión, y hasta ahora me da la impresión de que Vladimir Putin no tiene ninguna capacidad atómica en este momento. No la tiene, o por lo menos la debe tener muy baja. Porque una cosa es decir que las tienes y otra cosa es que funcione. Eso es lo que yo creo. Pues esas armas necesitan cierto nivel de mantenimiento. ¿Y con qué lo está pagando? ¿Con cacarita de huevo? Es definitivamente que necesita
una cantidad de presupuesto casi que limitada Claro. para poder mantenerlo y mucho R&D, mucha investigación y desarrollo, don Que no la Guillermo. tiene. Vamos al corte Y vamos al corte, vamos al Nehemías, porque también está del otro lado Arabia Saudí, que tiene todos los juguetes nuevos, pero no sabe qué hace tampoco. mucho dinero, don Guillermo, y yo creo que Sí. las aspiraciones del príncipe de Saudi Arabia y de su pueblo, yo creo que tomará otra generación, por lo menos Sí, unos sí, sí. 30 años más. Vamos a la pausa, don DJ Rage. Seguimos con Ajedrez Político. Hoy está con nosotros Nehemías Jaén en la mañana Ancon por Radio Ancon. Seguimos con la mañana Ancon y Ajedrez Político con Nehemías Jaén, que se va a perder hoy la conversación que vamos a tener en la Sociedad Bolivariana en el Salón Bolívar con la presidenta Mireya Moscoso. No, tienes tienes el audífono el micrófono apagado. Ahora sí. Listo. Estaba diciendo que le agradezco No. muchísimo siempre No te a... lo vas a perder, porque tengo entendido que lo van a transmitir por YouTube. No te lo vas a Le perder. agradezco siempre al doctor Carlos Guevara que me hace llegar esas invitaciones, casi creo que mensuales, sobre las actividades de la sociedad bolivariana, de mucho interés para la sociedad panameña y latinoamericana. Y bueno, en esta oportunidad, sí, en efecto me voy a perder la disertación de la señora Mireya Moscoso, expresidente de la República de Panamá. Y la verdad, bueno, tengo la oportunidad de, bueno, por la hora, no creo que ya después de este programa me voy a acostar. Son las 12:37 minutos de la madrugada, 29 de septiembre Mía del está en el 2023 futuro. acá en Taiwán. Está en Así es que viernes. nada. Estamos viendo muchísimas cosas ya para solamente un par de segundos más, don Guillermo. Estamos viendo que los grandes desarrolladores inmobiliarios de China, solamente por la pérdida de fortaleza de la moneda local, que es el yuan o el renminbi, RMB, como lo conocen muchísimas personas en Panamá y en el mundo, estamos hablando que estas grandes empresas han perdido 3.000 millones de dólares eh, debido a la debilidad de la moneda china. Muchos dirían, bueno, es buen momento para tener dólares o euros y llegar a China y hacer y deshacer, pero cuando estamos hablando de una manera más macro, definitivamente que no es nada gracioso ver una moneda china tan vulnerable, don Guillermo. Sobre todo cuando muchísimas empresas extranjeras todavía están en ese proceso de decisión de si deben de invertir o no. Lo que sí sale factible definitivamente es lograr alguna forma de seguir comprando ciertos productos, pero irónicamente no vemos una disminución en el costo de los productos en nuestros países, don Guillermo, y esto afectado también por el tema de la inflación, no solamente en Estados Unidos, sino en muchísimos países de América Latina. Siempre Panamá se jacta de tener una inflación muy baja. Yo creo que el momento llegará en el cual tengamos que hacer una revisión pertinente sobre ese cálculo de la inflación panameña, porque don Guillermo es invivible Panamá actualmente con el tema de los costos, no solamente de vivienda, sino sobre todo de alimentos, gasolina, el costo de los medicamentos, la falta de acceso a la salud y demás, que al final de cuentas los que pueden hacer el esfuerzo de sacrificio quedan pagando, quedan pagando precios exorbitantes en el sistema privado de salud. Usted me hablaba hace poco don Guillermo hablaba sobre, o mencionaba este tema de Saudi Arabia. Tuve la oportunidad hace poco, hace solamente que 7 días, regresé de Dubái, estuve 5 días en el Golfo Pérsico, estuve en Emiratos Árabes Unidos, estuve en Dubái participando en un foro sobre cadenas de suministro y las tendencias del comercio global. Y efectivamente, si fuera de la región del Golfo se escucha mucho sobre Saudi Arabia, estando en la región básicamente es un tema del cual se habla en desayuno, almuerzo y cena, en el café, en el trago, con los amigos, con los conocidos, con los clientes. Eh, Definitivamente que Saudi Arabia comienza a tomar forma como eh, un polo de poder, en este caso, no solamente militar, sino económico, don Guillermo. Tienen tanto dinero. Yo creo que al final lo
el resultado de tantas reuniones, discusiones y demás donde salía este tema de Saudi Arabia, yo creo que había un comentario común, como si fuera común denominador de esos comentarios sobre este país, y todo el mundo decía, bueno, es que a Qatar, es que a Emiratos le tomó una generación y media, 2 generaciones poder llegar donde están, y también tenían el dinero para hacerlo. En el caso de Saudi Arabia, don Guillermo, con todos los ejecutivos, directores generales, presidentes, chairman, CEO de empresas, CFO, COO, etcétera, con los cuales tuve la oportunidad de compartir durante 5 días en Dubái, el comentario es ese. Tienen todo el dinero del mundo, hay muchísima intención de hacer muchísimas cosas, no solamente esa gran reforma, esa gran transformación de Arabia Saudita y tener un impacto a nivel regional en la región del Golfo, pero, y bueno, y fuera de allí, llevar ese dinero de inversión a otras latitudes, eh, pero hablaban de los obstáculos, ¿no? Un tema cultural, un tema político, un tema de cómo se maneja la familia real saudí, por lo cual muchísimas personas no es que sean pesimistas en cuanto a esa transformación que se espera, esos grandes cambios, esos grandes pasos que se están tratando de dar, sino que han sido contundentes en decir, bueno, es que no va a pasar de hoy para mañana, mientras que no sea un va a tomar país, mucho tiempo. mientras que no sea un país, sino una empresa familiar, eso no crece. Puedes tirarle, puede tener todo el dinero del mundo, que pues, si mientras siga siendo una sociedad anónima, no hay nada que hacer. Es el problema de convertir los países en la finca del mayoral, ¿no? Sí, yo creo que al final nosotros, por supuesto que lo vemos como si fuera un tema de que la finca familiar y demás, pero bueno, yo creo que es parte de la estructura de estos países, de esta región del Golfo, donde en efecto básicamente son reinados, son familias, no son países como en Europa Occidental que han transicionado, se han transformado, han evolucionado de ser grandes reinos europeos a tener democracias parlamentarias, a tener un alto nivel de desarrollo a través de sus democracias constitucionales parlamentarias. Yo creo que, don Guillermo, en efecto, esto va a tomar tiempo, la verdad, para Saudi Arabia. En el caso de Panamá, si queremos hablar de las relaciones entre Saudi Arabia y Panamá, quiero confesar que yo era extremadamente ignorante sobre, no sobre Saudi Arabia como tal, sino Saudi Arabia y su relación con Panamá o la relación de Panamá con Saudi Arabia. Hace algunas semanas fui contactado por un ex corresponsal de Financial Times de Reino Unido, donde me preguntaba mi punto de vista sobre la nueva relación entre Panamá y Saudi Arabia. Y bueno, me tomó un poquito por sorpresa, eh, sabiendo que solamente hasta el 2015, don Guillermo, amigos oyentes, la República de Panamá y el Reino de Saudi Arabia en el marco de las Naciones Unidas, no fue hasta el 2015 que estos dos países, nuestro país y Saudi Arabia, firmaron las relaciones diplomáticas. Eh, entonces, muy ignorante yo a nivel de qué está sucediendo entre Saudi y Panamá, entre Saudi Arabia y Panamá, pero cuando vemos un recorrido, don Guillermo, de los últimos meses, sobre todo los últimos 10 meses en el año 2022, 2023, hasta el 2022, don Guillermo, amigos oyentes, no hubo movimiento alguno para que se estableciera una embajada y consulado y oficina comercial y oficina de inversiones o nada en este sentido de parte de Saudi Arabia en Panamá, y de parte de nuestro país en el gobierno del presidente Varela en el año 2014, en el periodo 2014-2019, tampoco sucedió nada. Más allá de esa firma, de esa rúbrica de relaciones diplomáticas en el seno de Naciones Unidas, repito, fue en Nueva York que se dio este acercamiento, pero sí hemos visto curiosamente, don Guillermo, que en los últimos 10 meses, en los últimos meses del 2022 y en lo que va del 2023, han habido grandes acercamientos entre ambos países, han habido por lo menos unas 4 o 5 visitas de alto nivel. Curiosamente, don Guillermo, nadie habla de eso en Panamá. Yo creo que hemos perdido de vista la importancia que tiene Saudi Arabia, no solamente a nivel de la región del Medio Oriente, sino a nivel global, y no solamente por su poderío militar, sino por su relación tan estrecha de muchísimos años con una potencia como Estados Unidos.
y cómo Saudi Arabia ha contribuido, ha sido un eje de alguna forma u otra, de mantener una región bastante estable. Al menos lo digo por algunos países del Medio Oriente, no por todos, por supuesto, pero ellos han jugado un papel muy preponderante en ese sentido. Entonces, se firman esas relaciones en el 2015 y no vemos hasta el 2022 y el año 2023, lo que va de este año, un acercamiento de alto nivel. Estuvo hasta el canciller de Saudi Arabia, estuvo en Panamá, don Guillermo. Sí. Lo invitaron a una rueda de prensa. No. ¿Hubo alguna explicación de parte de la No, nada, Cancillería nada, sobre nada. las razones, motivos o circunstancias de Vino, esas visitas? Y esa fue la última o vino la de penúltima turismo. visita. Anteriormente estuvo el ministro o viceministro de temas de comercio, economía e inversión de Saudi en nuestro país. Y yo creo, don Guillermo, que nuevamente, lastimosamente, lo que hemos visto es que ha habido una total falta de transparencia y muchísimos errores en la comunicación del Estado en cuanto a la importancia de este tipo de visitas, don Guillermo. Eso de luego lo que pasa, lo que me molesta es que eso se presta a mucha especulación, ¿no? Pero yo no voy a entrar en ese tipo de especulaciones. Lo cierto es que es un país importante, es un actor global importante, es un actor regional importante. Y don Guillermo, con esa cantidad de dinero y con esa voluntad que tienen de utilizarlo, yo apostaría por la apertura de la Embajada de la República de Panamá en la capital de Saudi Arabia y lograr, incentivar, fomentar que Saudi Arabia establezca su embajada en la República de Panamá. Y don Guillermo, ¿por qué no fomentar el flujo de capital de Saudi Arabia hacia nuestro país? Y aquí también viene un comentario muy específico. Hace poco escuchaba al expresidente Martín Torrijos hablar, le hicieron una pregunta en un programa de comentarios políticos en la mañana, que es a diario, en otra emisora. Le preguntaban al presidente Torrijos sobre si él, de ganar las elecciones del 2024, del 5 de mayo del próximo año, y tomar posesión el 1 de julio del próximo año, pues ejecutaría una política de inclusión de Panamá en la Alianza del Pacífico o hasta en la OCDE, en la Organización de Economías Desarrolladas, de Cooperación de Economías Desarrolladas. Entonces, me llamó muchísima atención, don Guillermo, la respuesta del expresidente Martín Torrijos. Él no dijo sí ni no sobre el tema de la Alianza del Pacífico, y los amigos oyentes que no tengan conocimiento sobre esta alianza, los invito a que vayan a Google y vean la importancia que ha tenido esta alianza en los últimos por lo menos 10 años. Y todavía no entiendo cuál ha sido la lógica por la cual Panamá no ha solicitado su inclusión dentro de esta alianza que reúne las economías del Pacífico más desarrolladas, más Y de ese importantes. tema se está hablando desde el gobierno de la propia Mireya Moscoso, o cuidado que antes. Tiene Y yo rato. logro sin entender, don Guillermo, yo no logro entender por qué no se han dado esos pasos en esa dirección. Pero yo creo que ha sido este tema de Panamá, de entrar o no en la Alianza del Pacífico. Yo creo que se suma un millón de errores, desaciertos y fracasos de la política exterior panameña, no solamente en los últimos 5 o 10, sino en los últimos 20 años. Yo creo definitivamente, hasta hace poco, como lo mencionamos aquí, don Guillermo, en Ajedrez Político, en esta frecuencia de ANCON 92.1, hasta hace muy poco, Panamá firmó el acuerdo de amistad y cooperación con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. O sea, nosotros a nivel político, a nivel multilateral, a nivel económico, a nivel de inversión, don Guillermo, durante los últimos 20 años, nos hemos olvidado que existe Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, básicamente Panamá ha estado totalmente desconectada de la realidad de cómo se mueve el mundo. Regresando al caso a estos comentarios del presidente Torrijos, él no respondió ni positiva ni negativamente en relación a la inclusión de Panamá, de la entrada de Panamá a la OCDE, perdón, o a la Alianza del Pacífico, pero sí mencionó el tema de los BRICS. Entonces, a mí como que yo no supe en el momento cómo procesar ese comentario de que, bueno, que tendríamos que ver el BRICS. Y lo que pasa es que, para responder a esta pregunta, al final, el comentario del presidente Martín Torrijos, del expresidente Martín Torrijos, se enfocó en decir, es que hacia allá se mueve el mundo.
don Guillermo, si nosotros vamos a gobernar, si un país como Panamá, en donde el 70% de su Producto Interno Bruto está basado en servicios, y si hablamos de que está basado en servicios, estamos hablando que Panamá depende 70% de sus relaciones internacionales. Panamá depende 70% de su Producto Interno Bruto de las relaciones con otros países, con otras asociaciones de naciones, con otras entidades multilaterales, con otros grandes países. Si nosotros fuera que nos vamos a mover hacia donde va el mundo, don Guillermo, al menos si seguimos el ejemplo latinoamericano, nosotros estaríamos aquí, bueno, aquí digo, ahí en Panamá, nosotros estaríamos definitivamente en otra corriente, estaríamos viendo otras cosas y hablando de otras cosas. Pero es que tenemos que entender algo, amigos oyentes. Los candidatos a la presidencia de la República han obviado, yo creo que de manera no es intencional al final, pero han obviado hablar sobre política exterior, han obviado hablar sobre China, han obviado hablar sobre qué van a hacer con Gustavo Petro en Colombia, con nuestra relación con Costa Rica, y recordemos que hay una premisa en política internacional, relaciones internacionales, es muy importante mantener relaciones sanas, positivas con nuestros vecinos, en este caso Colombia y Costa Rica. No han ni siquiera mencionado eso. No han hablado ni siquiera cuál va a ser la política exterior panameña hacia Estados Unidos. Yo creo que más fácil es sentar a la general Richardson y hablarle de qué esperan ellos de Panamá a partir del 2024, a partir de julio de 2024, y estoy seguro de que ellos sí tienen un plan. No, claro. Ellos sí lo tienen. No, están esperando a ver quién gana para entregárselo. Ellos sí lo tienen. Ellos sí tienen instrucciones, tienen un plan, tienen un programa, tienen un guión bastante programático de cómo quieren desarrollar sus relaciones con Panamá a partir del 1 de julio. Pero cuando dicen, bueno, es que un expresidente dice, es que hacia allá tenemos que movernos. Eso me ha llamado la atención sobremanera, porque estamos hablando de un expresidente que en su momento tuvo que tomar decisiones precisas a nivel internacional, tuvo que tomar partido, tuvo que tomar posiciones específicas sobre el rol de Panamá a nivel subregional en América Central y el Caribe, a nivel regional en América Latina y el Caribe, y sobre todo con su relación con Estados Unidos, Canadá, Europa y en cierta medida con el este de Asia. Entonces decir, es que hacia allá va el mundo. Pero bueno, es que si nosotros, la verdad, si un presidente panameño quiere que Panamá vaya con el mundo y lo que busca es la entrada de Panamá al BRICS, así como lo hizo el gobierno de izquierda actual argentino, que yo creo que no es un ejemplo para Panamá, es un país con 150% de inflación. Yo creo que la verdad hace falta mucho trabajo por parte de las campañas políticas, no solamente Martín Torrijos, sino también de la Alianza Cambio Democrático Panameñismo, teniendo al frente a Rómulo Rux y a José Isabel Blandón. ¿Quién más está por ahí? Bueno, el presidente Martinelli con RM, y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, que está al frente de la candidatura por el Partido Revolucionario Democrático en alianza con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Molirena. Yo creo que hace muchísima falta, don Guillermo, y yo quisiera verdaderamente, amigos oyentes, que se le hagan preguntas en los próximos debates a partir del próximo año en este sentido. Yo quiero que se le haga preguntas sobre su política hacia China. Y por eso también quiero que se le hagan preguntas sobre su política hacia Taiwán, porque aquí básicamente apagaron las luces, cerraron todo y no quedó ni un lápiz de Panamá, cuando Taiwán es uno de los países del top 3 de compradores de café panameño, o una fuente de tecnología mundial. O sea, todo el mundo le presta atención, don Guillermo, a Taiwán. Todo, aquí desfilan presidentes de parlamento, miembros de parlamento, ministros, viceministros, de países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Claro. Aquí todo el mundo desfila, pero Panamá se dio el lujo de cerrar su oficina aquí y darle la espalda a 28 millones de personas, a la economía número 13 del mundo y a un país que produce de la más alta calidad. Oye, con quien todavía tenemos un tratado de libre comercio que no ha sido derogado. O sea, no entiendo.
Pero bueno. Yo creo que esos temas, sería interesante ver esos temas, don Guillermo, nos queda un par de minutos, será muy interesante ver esos temas como parte de la agenda en los debates. El problema es que no sé si la prensa panameña que va a dirigir estos debates tenga la capacidad ¿Quiere que te lo de responda ya? poder traer estos temas, ¿no? Sobre China, ¿Quiere que te lo Saudi responda Arabia, ya o más Taiwán, tarde? Japón. No, quizá lo invitan a usted, don Guillermo, para que maneje esa parte del No me va a debate. invitar, Yo creo hazme que sería caso. interesante. No me va a invitar porque esta gente no quiere que a nadie les diga la verdad. Ellos quieren amanuenses. Gente que, oh, qué bien, usted tiene la razón, señor ministro. Si quieren a alguien que le lleve la contraria, no estarían donde están. Pero bueno, oye, hablando de que lleva la contraria de temas internacionales, dice TVN Noticias que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos decidió suspender la discusión en primer debate del proyecto de ley del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. y se encuentra trabajando en una resolución para solicitar al Ejecutivo el retiro del proyecto de la Asamblea Nacional. Repito, según TVN Noticias, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos decidió, de la Asamblea por supuesto, decidió suspender la discusión en primer debate del proyecto de ley del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. y se encuentra trabajando en una resolución para solicitar al Ejecutivo el retiro del proyecto de la Asamblea Nacional. Te lo dejo. Porque la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de la República de Panamá tiene que solicitarle al Ejecutivo que haga su trabajo. Al final de cuentas, es potestad del Ejecutivo retirar o no ese proyecto de ley, de ley contrato de la Nación, don Guillermo. ¿Por qué lo piden los miembros de esa comisión? Porque son esa sería la pregunta Panamá, que yo tengo en este momento, ¿no? En Panamá, a diferencia de otros países, bueno, ni tan diferente, porque Costa Rica pasa igual. Los tres órganos del Estado no trabajan de manera armónica, sino que se odian. Entonces, uno le tira la piedra al otro. Esto es terrible ver que el Ejecutivo, después de tantas semanas de discusión, de debate sobre contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá, no haya tomado esa decisión. Al final de cuentas, don Guillermo, yo vuelvo a ratificarme en un comentario que hice, no sé si en este espacio de ajedrez político o en el sillón Dancón de los lunes en la mañana, a las 7:10 de la mañana. Yo dije, bueno, aquí hay que poner varios escenarios. Eso es lo que hacemos nosotros también como estrategas. Al final de cuentas, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Nosotros creamos escenarios, don Guillermo. Desde el mejorcito hasta el worst case scenario, que es básicamente el peor escenario que podemos nosotros proyectar. Y yo decía, esto no empezó este año, esto no empezó con la negociación de este gobierno, esto no empezó, don Guillermo, en el 2021 con la declaración o el fallo de inconstitucionalidad de parte de la Corte Suprema de Justicia. Esto viene de los años 90. Y hemos llegado a un punto donde la participación en la economía panameña de Minera Panamá representa X porcentaje del Producto Interno Bruto, representa X cantidad de empleos, X cantidad de esto, X cantidad de lo otro. Entonces, al final de cuentas, don Guillermo, yo decía, bueno, apruébenlo y veremos si es que nuevamente se declara inconstitucional. ¿Qué es peor? Que lo aprueben con las condiciones actuales del contrato, que ya tuve la oportunidad de leérmelo por lo menos 3 veces, para poder entender a fondo, hacer preguntas y demás con otros abogados y otros especialistas en esta materia, o qué es peor, que se apruebe y que se declare nuevamente inconstitucional, lo cual también demostraría de una u otra forma que hay un Estado de Derecho en este país, que hay una protección a las inversiones y que todo está regido por la máxima autoridad del Ministerio, del órgano judicial, perdón. O sea, no sé al final qué es peor, pero sí llama la atención que miembros de la Comisión de Comercio vayan a tener que solicitarle al Ejecutivo que retiren este contrato. Y aquí hay que tener algo muy claro. Han habido fallas de parte y parte. Repito, esto no empezó ni ahora, ni en el 2021 con el fallo de inconstitucionalidad. Eso empezó desde los años 90, final de los 90. Y hay otro tema también muy, muy particular. Como empresa privada, y lo tengo que decir, la minera Panamá, First Quantum, ha cometido errores garrafales de comunicación. Ha cometido errores garrafales en su participación
en varios sectores sociales, políticos y económicos de este país. Y yo creo que ahorita mismo están pagando básicamente los platos rotos, donde hemos visto una cantidad de protestas, de manifestaciones, de demostraciones de descontento sobre este contrato de don Guillermo. Vamos a ver cómo avanza en estos días este tema, pero no huele bien. Don Nemías Jaén, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Y nada, nos vemos el próximo lunes en el Sillón de Ancón, ¿te parece? Así será. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta luego, don Te Guillermo. mando un abrazo y bueno, aquí llegamos hasta esta hora al Sillón de a la mañana Ancón, don DJ Rage, viene ya Magdiel Torres con menú ejecutivo, así que quédese porque después de la pausa seguimos con más en Radio Ancón 92.1 FM y radioancon.com.